Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, amados. ¿Cómo se encuentran? Bendiciones a cada uno en esta noche. Estamos aquí para compartir parte de la clase de discipulado que teníamos preparados para hoy. Para todos aquellos que hoy no se pudieron conectar, le enviamos la bendición por este videíto de compartir junto la palabra del Señor, ¿no? Gozarnos Amén. y esa palabra llene nuestro corazón. Sé que muchos respondieron el cuestionario del paso número 9. Y bueno, otros les falta todavía hacer la tarea de la primera parte del cuestionario, pero bueno, los animamos, ¿no? A que puedan continuar Amén. con la tarea. Sí, los animamos para que puedan meditar en su palabra, Amén. apartar un tiempo, ¿sí? Para leer la palabra de Dios, sabiendo de que los discípulos le dijeron a Jesús: ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes Palabra palabra de de vida vida. Y eterna. solo Amén. la palabra de Dios nos sostiene en tiempos difíciles y en los tiempos de victoria y de bendición. Nos recuerda que debemos ser agradecidos. Y bueno, en esta oportunidad queremos compartirle una pequeña parte de la primer carilla del paso 9 que habla de mi iglesia, ¿sí? Que tiempo tan importante que nos recuerda la condición que tenemos como Amén. iglesia, como hijos de Dios, ¿sí? Como institución, como manifestadores del amor de Dios y del reino de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Bueno, habíamos hablado del término en la clase pasada, que se pudieron conectar algunos hermanos. Bueno, en esta clase estuvimos esperando un tiempito, pero bueno, los hermanos no se pudieron conectar. Y bueno, como nadie pudo recibir esta bendición, la mandamos con un videito. Estuvimos comentando sobre el término iglesia, que quiere decir eclesía, con doble K y tilde en la I. ¿Sí? Eclesía, que quiere decir los llamados afuera, los llamados a creer, los creyentes en sí. ¿Sí? Esto habla del término iglesia, eclesía. ¿Sí? Y bueno, y aquí en la referencia comenzando la carilla dice: ¿qué es la iglesia? El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18: edificaré mi iglesia. Cristo habló en futuro: edificaré. Y habló de la iglesia como algo suyo, mi iglesia. Esta iglesia que Cristo iba a edificar ya existe y sigue creciendo. La iglesia es la manifestación visible de Cristo ante el mundo de hoy. Veamos qué nos dice el pasaje. Mateos 16, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Amén. Y bueno, Gracias, esta Señor. palabra, ahí Pedro recibía la revelación de parte de Dios, porque muchos decían: uno es Elías, otro es otro profeta. Y Jesús les preguntó: ¿ustedes quién dicen que soy? Y ahí Pedro recibió directamente de Dios y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice un Poderoso. poco más atrás, ¿no? Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, ¿no? Y bueno, y tú eres Pedro, ¿sí? Del griego Petros, que quiere decir piedra pequeña. Ahora vamos a ver una ilustración en cuanto a esto. Tú eres Pedro, que quiere decir piedra pequeña. Y sobre esta roca, Aleluya. roca del griego Petra, que es roca, edificaré mi iglesia. Y cuando dice mi iglesia, está hablando sobre sí mismo. Pedro no iba a ser el fundamento de la iglesia, sino Cristo mismo iba a ser el fundamento de la iglesia. Jesús le dijo a Pedro que tú eres Petros, una piedra pequeña, ¿sí? Y sobre esta roca, la roca que es Cristo, ¿sí? La roca principal, la piedra angular, ¿sí? Edificaré mi iglesia. Y vamos a ver esto con una representación aquí, si se puede ver. Pedro, del griego Petros, piedra pequeña, y la otra palabra griega
Petra, que quiere decir roca. Por ahí en el video se ve al revés. Pero ahí vemos el fundamento de la iglesia, ¿sí? Aquí y aquí. Este sería la roca. Esto sería Petra. Este sería el Señor Jesucristo, la piedra principal donde se iba a edificar la iglesia de manera vertical y de manera horizontal. Esta es la piedra angular, esta es la piedra principal, la roca, Petra, Cristo nuestro Señor. Y las demás piedras pequeñas son Petra, piedras pequeñas. Entonces la iglesia está compuesta por pequeñas piedras, ¿sí? Y la iglesia está compuesta por los creyentes, por los hijos de Dios, por aquellos quienes nacieron de nuevo y se animaron a creer en el mensaje de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir iglesia? No solamente estar en un templo. Iglesia quiere decir los llamados afuera, los creyentes que salen y predican. Esa es la iglesia, que manifiestan el amor de Jesús, ¿sí? Entonces, con esta pequeña reflexión, vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué dice el siguiente versículo, el 19? Que tuvimos preguntas en cuanto a este versículo. 16-19 de Mateo, seguimos leyendo y dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Hasta ahí? Amén, sí. Y bueno, la Iglesia Católica se agarra de esta primer partecita del versículo para decir de que Pedro fue el primer papa, o que Pedro tiene la llave del cielo, el que te da la entrada al cielo, pero no es así, ¿sí? Esta palabra habla de una autoridad delegada de parte de Dios para la iglesia, porque dice en el versículo que estuvimos leyendo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El ejército de las tinieblas no puede avanzar contra una iglesia que está aferrada a la roca que es Cristo, ¿sí? Amén. Esto es una bendición tremenda y preciosa, ¿sí? Entonces dice: a ti te daré la llave del reino de los cielos. Es una autoridad delegada por el poder de la palabra de Dios, que dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto habla de una autoridad, del poder que tiene la iglesia para recibir y para impartir la bendición de Dios, ¿sí? Y también para contrarrestar los ataques del enemigo hacia la iglesia. Entonces hay poder en una iglesia unida. Hay poder en una iglesia que ora, que clama, y eso somos nosotros. Las piedras pequeñas que conforman la iglesia. Y Cristo es la roca principal para la edificación de la iglesia. Y dice también otra referencia que tenemos preparada, y luego vamos a finalizar. La naturaleza de Cristo habla esta referencia. Vemos que dice: la piedra angular. Tal vez en el video no se nota mucho. Gracias, mi amor. Dice: Jesús es la piedra angular del edificio que es su iglesia. Sería esta parte. La piedra angular es una piedra que es colocada sobre los cimientos de una construcción y que está encargada de sostener la edificación. Sin ella era imposible concluir en la antigüedad una construcción. Y ahí da una serie de versículos. Salmo 118, versículos 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de Jehová. Esto es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Después dice otro versículo que no viene al tema que estamos tratando, que dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí ya habla de los ministerios de la iglesia. Pero esta referencia nos habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia.
Cristo es la piedra angular. Él es la cabeza y Él es la roca. Él es Petra. Él es el fundamento para la edificación de la iglesia y Él es cabeza de la iglesia. ¿Sí? Y nos ha dado autoridad, ¿sí? Para avanzar, para predicar y para manifestar lo más maravilloso que hemos recibido de parte de Dios, que es su amor, ¿sí? Para ello fuimos nosotros creados, para la gloria de su nombre. Así que, hermanos, de esta manera concluimos con esta pequeña referencia que no queríamos dejar de compartirles. Los bendecimos, los animamos a que se sigan conectando, se sigan sumando a las clases de discipulado. Y bueno, y de esta manera los saludamos, los amamos. Y mi esposa también seguramente va a saludar. Sí, Dios los bendiga. Es lindo compartir este momento, aunque no nos podamos ver en esta noche, pero sabemos que están ahí escuchando, unidos en un mismo espíritu, recibiendo la palabra de Dios, fundamentados y arraigados en Cristo Jesús, tomados de su mano, en la roca, firme, estable, creyendo en fe. Es tiempo de avanzar, de no retroceder. Hay luchas, hay pruebas, pero nos animamos los unos a los otros. Ustedes pasan dificultad, nosotros pasamos dificultad, pero estamos en la roca que es Cristo Jesús, unidos como cuerpo, como estamos estudiando en este paso. Somos iglesia, somos familia, somos uno por el Espíritu Santo de Dios. Los amamos, los bendecimos. Amén. Y firmes y adelante, que hay recompensa y galardón para aquellos que echan mano a la vida eterna. Amén. Los amamos. Los amamos, amados. Dios les bendiga y sigan aferrados a la roca eterna que es Cristo. Amén. Sí, Dios les bendiga. Chau, chau.